No espero, estoy esperando. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo les va a todas y todos y todes? Hoy es el último día, así que vamos a tener que ir un poquito más rápido, sin que sea tan rápido que nos perdamos de todo, pero empezamos a hablar de las cartas de Pablo y nos quedamos con 2 y un cachito. Veamos, voy a pasar a compartir pantalla para que me puedan seguir con el PowerPoint. Bien, a ver, habíamos quedado en la primera carta a los Corintios, si no me equivoco. Hay una cuestión interesante en las cartas a los Corintios, y es que es muy evidente que Pablo les ha escrito muchas cartas. Por ejemplo, si ustedes miran en 1 Corintios 5:9, van a ver que Pablo les dice, al escribirles en mi carta que no se relacionaran con los impuros, etc. Es decir, Pablo está haciendo referencia a otra carta que él ha mandado y que no se conserva. Si miramos 2 Corintios en el capítulo 2 y después en el capítulo 7 más breve, Pablo hace referencia a una carta que les envió a los corintios, que es una carta escrita con sufrimiento, con dolor, con angustias, con bronca, etc. Esa carta podría estar también perdida, pero, y esto lo diré brevemente, pero en todo caso a los que estén interesados hay bastante material para todo esto, hay muchos indicios en la actual segunda carta a los Corintios, que la actual segunda carta a los Corintios en realidad es una recopilación de cartas y no una carta. Es decir, que cuando alguien fue a recopilar las cartas de Pablo, mezclaron o integraron, o alguien copió esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, y quedó como forma de carta, pero en realidad son más de una carta. Y en particular, en el final de la segunda carta a los Corintios, los capítulos 10-13, se nota que Pablo tiene una actitud de bronca, de confrontación, casi de lágrimas. Por eso muchos han pensado, yo personalmente no lo descarto para nada, que los capítulos 10-13 conformen la o parte de la carta de lágrimas. Lo que se puede ver es que esta comunidad tiene con respecto a Pablo una actitud muy, muy crítica, y está eligiendo a otros como considerándolos más importantes o más razonables, más creíbles, etcétera, que al mismo Pablo. Pablo los llama 2 veces superapóstoles, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, como diciendo que no, perdónenme, yo no llego ni a los... Pablo es muy irónico en esta parte de la carta, muy irónico, porque además lo que Pablo quiere mostrar es que estos superapóstoles se jactan de serlo. Y entonces, como se jactan de ser grandes apóstoles, etc., la comunidad les cree o los reconoce, los valora, y entonces esto repercute en que tengan una actitud crítica con respecto a Pablo. Pablo lo que va a destacar en la carta es que, y acá me parece que es interesante notarlo porque vale para muchas cartas de Pablo, no solo para esta parte, es que jactarse, acá se usa el verbo kaujaomai, jactarse no tiene ningún sentido si uno no se jacta de lo que Cristo obra en uno. La frase está
bien clara en un texto que repite en 1 Corintios 1, 31, y en 2 Corintios 10. El que se jacte en el Señor. Ustedes van a ver que algunas Biblias traducen el que se gloría en el Señor, y yo tengo una objeción seria contra esa traducción, que enseguida la voy a mencionar. Pero entonces la cuestión acá es, estos superapóstoles se jactan de algo, probablemente se jactan o de sus referentes, vienen con cartas de recomendación, o se jactan de su origen, por ejemplo, judíos de pura cepa, tanto que Pablo, en un arranque de ironía, al final del capítulo 11 y los primeros versículos del capítulo 12, van a ver ustedes que Pablo dice, a ver, hay que jactarse. Bueno, muy bien, me voy a jactar. Y entonces dice, a ver, ¿qué? ¿Son apóstoles? Yo más. ¿Que son judíos? Yo también. ¿Son de esto? Yo también. Y entonces cuando empieza a decir que él es más apóstol, empieza a hacer todo lo contrario de lo que haríamos seguramente, o creo yo, imagino yo, que haríamos nosotros. Porque nosotros empezaríamos al estilo de lo que hacía un viejo cardenal, tantas primeras comuniones, tantos bautismos, tantas confirmaciones, tantas iglesias fundadas, tantas parroquias, y Pablo empieza tantos azotes, tantas cárceles, tantos... es decir, Pablo hace exactamente lo contrario. Pablo lo que muestra es su identificación con la cruz. De eso se jacta Pablo, no de los kilómetros recorridos, de las iglesias fundadas, de las comunidades atendidas. Pablo se jacta precisamente de su identificación con la cruz. Ahí está la clave de todo esto. Y Pablo termina dos veces también en el capítulo 12 y en el capítulo 13, diciéndoles que está por ir a Corinto. Pero pasaron cosas. Vayamos a lo que sigue. Vean que nos vamos a encontrar en la carta a los Gálatas. Ya, yo les dije lo que sigue y vamos a volver, no se asusten. No. Pablo se da cuenta que hay una comunidad que frente a esas actitudes como las que hubo en la segunda carta a los Corintios, hay algunos que aceptan la predicación de estos superapóstoles o de estos que andan diciendo nosotros somos apóstoles en serio, no como Pablo que es trucho, nosotros somos apóstoles de verdad, porque Pablo, por ejemplo, Pablo no predica la circuncisión. ¿Cómo va a ser un buen judío un tipo que no predica la circuncisión? Y entonces estos van a cuestionar, y lo que va a preocuparle a Pablo es que los Gálatas lo aceptan, lo siguen, lo reciben. Pablo va a hablar entonces de que han aceptado otro evangelio, que es un evangelio que pasa por la circuncisión. Y por eso Pablo es criticado, por no predicar la circuncisión. Y entonces, Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a decirles que si nosotros somos justificados ante Dios por la circuncisión, Jesús murió en vano. Jesús murió, como diríamos en argentinos viejos, al divino botón, que es algo que nunca supimos qué era, pero se decía. Jesús murió al divino botón, murió para nada. ¿Para qué murió Jesús si nosotros ya estamos salvados por la circuncisión? Por eso va a decir en otra carta, pero por eso lo puse ahí entre comillas, son enemigos de la cruz. Es decir, ellos con la circuncisión pretenden ser hijos de Abraham, pero entonces de ese modo se han vuelto esclavos de la carne y no se dejan conducir por el espíritu. Vean que esto aparece mucho en toda la carta a los Gálatas. Alguno la ha llamado la carta de la libertad, y ciertamente lo es, en contraste con la carta que vuelve a las personas esclavos de la carne, porque tienen necesariamente que pasar por la carne de la circuncisión.
Y entonces pasan a ser esclavos de la ley. Y entonces acá Pablo empieza a jugar con este duelo entre dos tipos de seres humanos. Los seres humanos que son esclavos de la ley y los seres humanos que son libres por el Espíritu. Porque el Espíritu nos hace libres. Todo esto va a jugar en la carta, entonces va a decir, nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham tuvo dos hijos, no uno solo. Un hijo de la esclava y un hijo de la libre. El hijo de la esclava, y él empieza a compararlo con el monte Sinaí, y por lo tanto con la ley, y por lo tanto con los que predican la circuncisión, y por lo tanto la sumisión a la ley, y los que son hijos de la libre, que es la Jerusalén que viene de otro modo. Y entonces, ahí empieza Pablo a jugar con este tema. Pablo está tan enojado con los Gálatas, que es la única carta en la cual no hay acción de gracia. Pablo no tiene nada de gracias que dar. Pablo tiene ganas de dar una trompada al primer Gálata que vea. Si Pablo está indignado con los Gálatas. Si ustedes ven, van a notar entonces que Pablo va a jugar con el tema Abraham, ya desde el capítulo 2, desde el final del capítulo 2, empieza a jugar con el tema de Abraham hasta el capítulo 4, donde va a destacar el tema de que somos hijos de Abraham porque Abraham creyó, y entonces somos hijos de Abraham los que creemos, no los que nos sometemos a la circuncisión, por ejemplo. Y entonces somos hijos de Abraham los que somos libres como Abraham. Este tema de Abraham y todo esto lo va a retomar después en la carta a los romanos. Más de uno ha dicho, con algo de verdad, que la carta a los romanos dice lo mismo en muchas partes que la carta a los Gálatas, pero con menos bronca, con más serenidad, más teología, etc. No sé si con esto se puede ir entendiendo más o menos por dónde va la carta a los Gálatas, pero lo interesante es eso, a ver, así como, y esto me parece importante que lo tengan en cuenta, la carta a los tesalonicenses, Pablo le escribe porque Timoteo le trae buenas noticias, pero una duda. La primera carta a los Corintios, Pablo le escribe para responder preguntas que los corintios le hicieron por carta, aunque después recibe más información oral. La segunda parte de la segunda carta a los Corintios, Pablo la escribe entre lágrimas, porque hay quienes han ofendido la predicación de Pablo. En la carta a los Gálatas, Pablo la escribe porque las comunidades de Galacia, Galacia es una región, no es una ciudad, las comunidades de la región han elegido creerle a los que predican la circuncisión, y para Pablo eso es volver atrás, eso es, y esto lo voy a destacar enseguida, eso es cuestionar algo fundacional. A ver, ¿cuál es el punto? Ustedes saben que para los judíos, en general, había como dos grandes momentos. Es el tiempo desde Moisés hasta la venida del Mesías, o de los tiempos mesiánicos, si ustedes prefieren, porque hay algunos judíos que no esperan Mesías. Y en esos tiempos nuevos van a ser tiempos en los cuales Dios va a donar el Espíritu. Cuando Dios done el Espíritu, que es el gran don de Dios, va a haber otra humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. La palabra debilidad en la antropología bíblica se usa la palabra carne, la carne es la debilidad. Somos personas de la carne, seres de la carne, y necesitamos entonces la ley para que nos marque el camino, para que nos sostenga en el camino. Es decir, la ley en realidad es sinónimo o síntoma o imagen de la debilidad humana, porque la ley está puesta para sostenernos en la debilidad.
Pero cuando vengan los tiempos mesiánicos, cuando venga el gran don del Espíritu, el Espíritu fortalece, esa es la característica de la Ruaj, el Espíritu fortalece y por tanto nos hace libres. El Espíritu nos vuelve libres porque ya podemos vivir en libertad y no tener que estar sometidos a la debilidad expresada en la ley. Pero entonces, ese Espíritu nos es dado en el bautismo. Es el bautismo el que nos dona la gran fuerza que Dios da a la humanidad. Y entonces, si el bautismo es el gran don, en esta novedad que viene a traer el bautismo, la libertad es plena porque somos ya hermanas y hermanos. Y entonces todas las expresiones de la debilidad humana, por ejemplo, judíos o griegos, esclavos o libres, machos o hembras, quedan diluidas en la fraternidad porque como somos hermanos, ya no somos nadie más que nadie o nadie menos que nadie. Es el bautismo el que nos hace hermanos, hermanas, hermanes, y entonces nos hace libres, porque nos dona el Espíritu, que es el garante de la libertad. Por eso van a ver ustedes que en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, Pablo va a destacar, por un lado, cuáles son las obras de la ley, y Pablo va a poner un gran catálogo de vicios, como ya señalaba la vez pasada, los que son los catálogos de vicios, y en cambio va a poner un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, porque está en singular, es el amor. Y después de eso arranca con ejemplos concretos de lo que es ese fruto en la vida humana. La paz, la alegría, la cordialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, y esto me parece que es la clave principal, estamos en el terreno en el cual el ser humano, libre por la donación del Espíritu, vive como hermano, hermana de todos, todas, y entonces no necesita la ley, es decir, la ley que viene con la circuncisión, no necesita la ley porque es hijo de Abraham por creer, por la fe. Por la fe somos hijos de Abraham. Acuérdense, el justo por la fe vivirá. No sé si esto se va entendiendo o no. Ustedes me dirán. En todo caso, ya está. Yo lo veo a José Luis, que es mi guía espiritual. José Luis hace así y yo sé que se está entendiendo. Si José Luis hace así, sé que tengo que repetir, y si José hace así, apago y me voy. Bueno, sigamos entonces un poco más. Porque Pablo va a escribir una carta a los filipenses y está preso. Y acá viene un elemento importante. Pablo está preso. Ustedes van a ver que si se le da crédito a Hechos de los Apóstoles, cosa que yo personalmente ya he dicho, creo que no hay que darle mucho crédito a Hechos de los Apóstoles, no digo que, porque es teológico, no porque no sirva para nada. Cuando si le damos crédito a Hechos de los Apóstoles, Pablo tuvo nada más que 2 prisiones, o la segunda prisión dividida en 2. Una prisión en Filipos, y después en Jerusalén, que es llevado a Cesarea, y de Cesarea que es llevado a Roma. Ahora, evidentemente es bastante ilógico que si Pablo está preso, le escriba a los filipenses si Pablo está preso en Filipos. No es muy lógico. Por lo tanto, tenemos que descartar la prisión de Filipos, que es la única prisión según Hechos. Y acá es donde hay 2 variantes. Muchos autores piensan que se trata de una cárcel, sea de Cesarea o de Roma, y otros muchos autores piensan que se trata de una cárcel intermedia,
de la cual Hechos de los Apóstoles no habla. A lo cual inmediatamente habría que preguntarse, ¿y por qué no habla? Pero no nos vamos a ocupar de ese tema porque estamos hablando de Pablo, no de Hechos. Los que sostienen, paréntesis, sostenemos que se trata de una cárcel intermedia, creemos que se trata de una cárcel en Éfeso. De hecho, Pablo, en 1 Corintios 15, dice, si en Éfeso luché contra las bestias. En 1 Corintios 16, Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y prometedora y los enemigos son muchos. Y en 2 Corintios 1, Pablo dice, no quiero que ignoren la tribulación sufrida en Asia, 2 Corintios 1, a la cual tenemos que volver, no queremos que ignoren la tribulación sufrida en Asia hasta el punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Todo indica que Pablo tuvo una prisión en Éfeso y una prisión complicada. Pablo piensa que es muy posible que lo maten, cosa que dice en Filipenses. Pablo en Filipenses le dice, estoy preso, no sé cómo va a seguir esto, y es posible, o es muy posible, que no me vean nunca más. Es coherente con lo que estamos viendo en la carta, en lo que estamos viendo de la prisión de Pablo en Éfeso. Ahora, la carta a los filipenses también es un poco desordenada. Por ejemplo, ustedes pueden ver en Filipenses 3.1, la segunda parte sería 3.1b, Pablo dice, volver a escribirles las mismas cosas a mí no me es ninguna molestia. Pero no hay otra carta. Volver a escribirles, y si no les escribió antes, o hay una carta perdida, o pasa algo. Lo que muchos sostienen, paréntesis, sostenemos, es que la carta actual a los filipenses es también, como 2 Corintios, una recopilación de más de una carta. El capítulo 3 y los primeros versículos del capítulo 4 podrían bien ser una segunda carta, la otra es la primera carta, y entonces en 3.1 Pablo dice volver a escribirles, ya les había escrito los capítulos 1, 2 y el final del 4. Pablo está preso y lo que nos enteramos es que los filipenses le mandan ayuda a Pablo. Entre paréntesis, noten este dato para que lo ubiquen y después pueden ustedes confrontarlo en un mapa. Pablo está preso, se enteran los filipenses que Pablo está preso y mandan una ayuda económica con Epafrodito. Va Epafrodito. Pablo les agradece la ayuda que recibió con Epafrodito, pero Epafrodito se enferma. Se enteran los filipenses que Epafrodito se enfermó, se preocupan. Se entera Epafrodito de que los filipenses se enteraron de que estaba enfermo y se habían preocupado, y entonces Pablo, como Epafrodito está mejor, decide enviar a Epafrodito a Filipos, y cuando llega Epafrodito a Filipos se dan cuenta que aparecen otra vez los que predican la circuncisión, que ya van viendo que son una manga de pesados insoportables, y entonces se entera Pablo que están los que predican la circuncisión, y Pablo va a escribir críticamente de los que predican la circuncisión. No sé si no les queda claro que es evidente que entre donde Pablo está preso y la comunidad de Filipos hay una comunicación bastante fluida. Miren un mapa y miren Filipo y Éfeso, y después miren un mapa y miren Filipo y Cesarea, o Filipo y Roma, y se van a dar cuenta que lo de Éfeso resulta bastante probable, como correspondencia a un Pablo preso en la ciudad de Éfeso. No sé si se va entendiendo. Ahora, Pablo va a agradecer la ayuda que le mandan con Epafrodito, y cuando se enteran que Epafrodito está enfermo, Pablo manda una carta que casi podríamos decir que no tiene contenido. Déjenme terminar porque tiene mucho contenido, pero quiero casi como que no tiene contenido. Les cuenta, miren, estoy preso, la estoy pasando mal,
esto puede ser complicado, puede ser que me maten, pero esto sirvió para que otros prediquen, aunque sea que prediquen para hacerse los importantes y que yo cuánto, pero sirve para que se predique el Evangelio, así que todo bien. Ustedes sean buenos, quiéranse, sean humildes, sean obedientes, bla, 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 bla. ¡Chau! Ahí termina. Pero en el medio Pablo va a poner un himno o un texto que la comunidad seguramente conoce, como una forma de decir, no se me olviden de esto que es lo fundamental, y es el conocido como, se lo suele conocer como el himno de la carta a los filipenses. El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, al contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, acá hay algo muy interesante, porque Pablo le acaba de decir a los filipenses, ustedes tengan los sentimientos que tuvo Cristo, y acá les pone el himno. Y los sentimientos que tuvo Cristo fueron de abajamiento total, hasta esclavo. Él estaba con forma de Dios y terminó con forma de esclavo. Y este abajamiento, forma de Dios, forma de esclavo, se caracterizó, un abajamiento, por la obediencia y la humildad. Es la obediencia y la humildad la característica de este abajamiento. Y esta humildad y esta obediencia hasta la cruz, hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Y ahí termina el tener los mismos sentimientos de Cristo. Pero Pablo no termina ahí, porque va a decir, por eso, porque Cristo bajó hasta acá, por eso Dios lo levantó hasta allá. Y entonces, si había tenido la forma de esclavo, ahora es Señor. A ver, forma de Dios, forma de esclavo, esclavo, Señor. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es Señor. Chin, pum. Como ven, si hay de parte de Cristo una actitud de abajamiento, y de parte de Dios a Cristo una actitud de exaltación. Entonces, cuando Pablo les dice, ustedes tengan esta actitud, no está desentendiéndose de la reacción de Dios a los que tienen esa actitud. Pero hay algo más. A ver, Filipos era una colonia romana. Y esto es importantísimo. A ver, les recuerdo, para los que no lo saben, o para los que lo saben y lo tienen olvidado, ¿qué es una colonia romana? A ver, Roma era un imperio. Y Roma era un imperio gracias a que tenía un señor ejército. El ejército romano invadía, atacaba, vencía, mataba, etc. Y después de un cierto tiempo de servicio militar, de unos 20, 30 años nada más, después había algunos que se ponían tristes cuando le tocaba la colimba de un año, para los que no lo saben, colimba quiere decir corre, limpia, barre, porque era lo que hacían el servicio militar, que algunos todavía quieren que vuelvan para dejar bien, para formar bien a la gente, pero bueno, corre, limpia, baile. Entonces, después de eso, Roma, ¿qué hace? En las tierras conquistadas les da tierras a los soldados que cumplieron con su misión. Pero entonces, si Filipos, y ahora les cuento algo de Filipos, pero si en Filipos tomaron tierras, ahora le dan a un escuadrón, tierra acá uno, tierra acá otro, tierra acá otro, y con lo cual, como ustedes ven, Filipos pasa a ser una pequeña Roma. Porque todos los que están ahí son todos soldados romanos, que es una manera más que tiene Roma de implantar el Romanic Way of Life, ¿no? El modo de vida romano. Porque es la manera que tiene Roma. Acá están todos, son todos romanos, están todos acá, son todos súbditos del imperio. Para que ustedes se ubiquen, además, ¿qué pasó en Filipos? En Filipos pasaron dos cosas muy importantes, muy importantes. Si ustedes recuerdan,
Julio César tuvo un pequeño encuentro con Cayo, con Bruto, con Casio, con Bruto y Casio fundamentalmente. Ustedes saben que Julio César fue acusado de populista porque no respetaba al Senado. Inclusive, si se acuerdan, Julio César nombró senadores a varios bárbaros, como algunos galos, etc. Y entonces, frente a eso, la élite, entre otros participaba un tal Cicerón, para que lo recuerden, la élite decide matar a Julio César. Pero entonces, ante el asesinato de Julio César, gente del ejército, amigo de Julio César, como Octaviano, que era un hijo adoptivo, y Marco Antonio, salen a combatir a los asesinos de Julio César que huyen para Grecia. Cuando ellos huyen para Grecia, los otros los corren, y en Filipos les dan batalla. Y entonces Marco Antonio contra Bruto y Casio contra Octaviano son vencidos. Ellos hacen lo que cualquiera hacía en un gesto de dignidad y honor. Tanto Casio como Bruto se tiran encima de la espada. Recuerden eso, porque tengan en cuenta que en la Biblia el suicidio suele ser mirado como algo muy honorable. En esos tiempos, no solo en la Biblia, pero también en la Biblia. Acuérdense que eso es lo que hace Saúl, por ejemplo, también se tira sobre la espada. Ahora, tiempo después, entonces a partir de este momento van a quedar a cargo de Roma, todavía la República, va a quedar Octaviano, Marco Antonio y Lépido, que era una sota de copa que lo tenían ahí para juntar los tres porque tenía que haber un triunvirato. Y entonces Octaviano lo convence a Marco Antonio que él se vaya a Alejandría y él gobierne el Imperio Romano de Oriente ahí y Octaviano el Imperio Romano de Occidente en Roma. Y al poco tiempo empiezan a pasar cosas, por ejemplo, que Marco Antonio se engancha full, pero mal, con Cleopatra, por ejemplo. Cleopatra era una muchacha que andaba por ahí, con la que antes habían dado Julio César, hasta dicen que tuvo un hijo, Julio César con Cleopatra, Cesarión, y entonces Octaviano va a atacar a Marco Antonio y Cleopatra, y le dan batalla en Accio, al sur de Filipos. Entonces, cuando Marco Antonio y Cleopatra son vencidos, huyen a Alejandría, los sigue Octaviano a Alejandría, los invita a que vengan a Roma, que van a ser bien tratados. Ellos se dan cuenta de que creerle a Octaviano es casi como creerle a Macri, es un suicidio, y entonces Cleopatra se suicida con un áspid y Marco Antonio se suicida tirándose sobre la espada. Octaviano vuelve a Roma y acá se implanta el imperio y se hace llamar a sí mismo Augusto. Y acá empieza el Imperio Romano. Pero entonces, vean, Filipos pasa a ser lugar clave de dos grandes batallas fundamentales y entonces ahí va a implantar Roma una ciudad o una colonia. Pero entonces la comunidad de Filipo son tan romanos como los romanos. Y entonces es bueno acá recordar algunas cosas de Roma. Por ejemplo, ustedes saben, si no lo saben, googleen por favor, por ejemplo, inscripción de Priene, y van a ver que en la inscripción de Priene hay una inscripción, como su palabra lo dice, que celebra la buena noticia del nacimiento de Dios, es decir, Octaviano. La palabra buena noticia es una palabra clave de la ideología imperial. Palabra clave. Otra palabra clave, por supuesto, es que por ser hijo de Julio César, el cual había sido elevado a la categoría de Dios, el César era hijo de Dios. ¿Me siguen? Pero el César, hijo de Dios, en ocasiones, por ejemplo, a ciudades como Filipos, que tiene un terremoto, le manifiesta su
gracia, condonándoles durante un año los impuestos. Por supuesto, esto es así porque Filipo se ha manifestado una ciudad leal, una ciudad fiel al emperador, no cualquier ciudad. Y por eso los ciudadanos de Filipo se pueden reunir en asamblea para las cosas propias de la ciudad. No sé si me van siguiendo, pero estoy entrando al hueso, aunque no se den cuenta rápidamente. Sobre todo porque ellos tienen claro que en una sociedad estratificada entre patrón y cliente, como es la sociedad romana, arriba de todo hay uno que es el patrón de patrones, es el patrón que no tiene patrones, y debajo empieza a haber patrones, pero que son a su vez clientes de otro. Un ejemplo para que lo ubiquen. El gobernador de Filipo o el rey Herodes. Eran reyes, gobernaban la ciudad, pero a su vez eran súbditos del emperador, por ejemplo. Es decir, había una clásica imagen de la ley del gallinero. Arriba de todo estaba el emperador, César, y abajo, y el último era el cliente de todos y que no tenía clientes, que eran los esclavos. ¿Me siguen en esto? ¿No? Tengan en cuenta que en esta sociedad, por ejemplo, la palabra esclavo es una mala palabra, la palabra sirviente es una mala palabra, la palabra humildad, es decir, hacerse a bajarse, es una mala palabra. ¿Me van siguiendo? ¿Pero Bueno, no estaban los estoicos ya? ¿eh? ¿Pero no habían aparecido los estoicos ya para esa época? ¿Y qué tienen que ver los estoicos? Por el tema de la humildad. Pero la humildad no entendida como humus, como el abajamiento, como humillación. De acuerdo. Ahora, veamos esto. De golpe aparece este buen muchacho Pablo y les dice que el Hijo de Dios es otro, que es Jesús, que el Evangelio es el anuncio de la buena noticia de que Jesús fue asesinado en cruz, es decir, la expresión máxima de la humillación que aplica Roma, que las asambleas, en griego, ecclesiai, son las comunidades de los que son fieles, pistis, los que tienen fe en Cristo, que derrama su gracia, su charis, y que nos hace hijos. Es decir, no sé si ustedes se dan cuenta, pero las mismas palabras que eran claves de la ideología imperial, Pablo las toma y las revuelve poniéndolas al servicio del Evangelio, aunque la palabra Evangelio también es una de esas, ¿no? Es decir, Pablo está actuando de un modo tan contracultural que no se pueden extrañar de que después a Pablo lo metan preso. No se puede, uno no puede extrañarse de que Pablo termine mal. Porque Pablo tiene estas actitudes claramente, y por ejemplo, en la carta a los filipenses, es la única escrito de todo el Nuevo Testamento donde aparece 2 veces la palabra ciudadano. Lamentablemente la Biblia de Jerusalén, la primera no la pone, no la traduce, y ustedes la podrán ver recién en nota. La segunda sí, directamente la tiene en el capítulo 3. Pero miren, por ejemplo, en 1:27, Pablo dice, lo que importa es que ustedes lleven, y la Biblia de Jerusalén pone, una vida digna del Evangelio de Cristo. Y si miran la nota, van a ver que dice, el término griego significa primordialmente buscar vida de ciudadano.
Es decir, ser ciudadanos del Evangelio. Del Evangelio, palabra que ya acabo de aclarar. Mientras que en el capítulo 3 va a decir Pablo que 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, es decir, no de Roma. Somos ciudadanos de Cristo, no de Roma. No sé si a ustedes les va quedando claro, y yo podría poner más ejemplos, pero con esto me parece que son suficientes, que no les va quedando claro que Pablo es bastante subversivo. De hecho, vean, 1:1. 1:1. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Chao, listo, ya empezó mal. Esclavos de Cristo Jesús. Y después dice a los que están en Filipos con episcopos y diáconos. Diáconos es siervos también. Y los episcopos eran personas que mandaba el imperio a las nuevas colonias para asegurarse que todo estuviera bien. Ustedes saben que episcopo quiere decir vigilante. Por eso está lleno de obispos vigilantes, pero eso es otro tema que no tiene nada que ver. Yo acá quiero simplemente volver al tema. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que acá estamos hablando de otra ciudadanía, una ciudadanía en la cual hay quienes miran y hay quienes sirven. Como ustedes imaginan, no está hablando Pablo acá de lo que el señor rector ha trabajado mucho más, que son episcopos, presbíteros y diáconos en las cartas habitualmente llamadas pastorales. Si quieren trito, paulinas, en otra variante, pero no me interesa en este caso discutir ese tema. No sé si con esto ustedes se dan cuenta, pero Pablo, como ven, les va a decir claramente que el Evangelio tiene un sistema totalmente contracultural con respecto al sistema que está vigente en Roma o en la pequeña Roma de Filipos. En el capítulo 3, segunda carta o tercera carta que está en Filipenses, van a encontrar ustedes que es lo que les decía, que Pablo tiene que enfrentar a los que predican la circuncisión. Inclusive van a ver que Pablo se lleva tan bien con los filipenses, mi gozo y mi corona, que Pablo, a diferencia de los gálatas, acuérdense, Pablo sabe que los gálatas van a hacerle caso a los que predican la circuncisión. En cambio acá, Pablo les va a decir, manténganse así. Sabe que no le van a dar demasiada cabida a la predicación de los que hablan de la circuncisión. Pero entonces Pablo se siente un poco más libre. Fíjense esta frase que va a decir, dice, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, por quien perdí todas las cosas y las tengo por skíbala para ganar a Cristo. Skíbala en griego no es basura. La Biblia de Jerusalén, como hay gente que es muy piadosa, pone basura, pero skíbala es excremento, y aparte dicho de una manera que busca ser chocante. Flavio Josefo, cuando habla, por ejemplo, y usa la palabra skíbala, es para decir que estaban tan mal, y por la presión y la dominación romana, estaban tan mal que comían skíbala de ganado. Es decir, bosta. Como ven, es un poco más fuerte. Y Pablo va a decir que todas las cosas, la ley inclusive para Pablo, son skíbala en comparación con Cristo. Bien. Podríamos seguir mucho más, pero lamentablemente se nos vuelve complicado todo. Uno podría hablar de la carta a los filipenses 3, 4 clases.
De golpe Pablo va a escribir una carta personal a un tal Filemón. Y Pablo también está preso. Es decir, probablemente estemos en la misma prisión. Aunque Pablo ya empieza a vislumbrar la posibilidad de que sea liberado. Aclaro entonces algo sobre la prisión de Pablo antes de avanzar con la carta a Filemón. Si Pablo está preso en Éfeso, es muy probable que, y Pablo preso con otros, no solo él. De hecho, por ejemplo, en la carta a Filemón, ustedes van a ver que habla de Epafras, mi compañero de cautiverio, en Filemón, versículo 23, y es muy probable que gente de influencia, y acá meto ya, creo firmemente que acá participaron activamente Áquila y Priscila, o Priscila y Áquila, y otros, empiezan a tejer una estrategia a fin de que Pablo sea liberado. Si ustedes recuerdan, Prisca y Áquila eran, según Hechos de los Apóstoles, fabricantes de púrpura, perdón, no, el fabricante de púrpura es Lidia, me equivoco, no, eran fabricantes de carpas, como Pablo, vivían en Roma, aunque eran originarios de Chipre, o originarios de dónde, no ya se los digo enseguida. Está en Hechos, perdón, en Hechos 18, dice que Áquila y Priscila eran originarios del Ponto. Bueno, la cuestión es que siendo Áquila y Priscila probablemente originarios del Ponto, que están en Roma, son expulsados de Roma por el edicto de Claudio, del cual hicimos referencia, si se acuerdan. Aquila y Priscila aparentemente van para Corinto, pero van para Corinto con la intención de seguir viaje. Se encuentran ahí con Pablo y después con Pablo se van hasta Éfeso, donde se van a instalar. De hecho, Hechos cuenta que Aquila y Priscila están en Éfeso, donde van a tener contacto con Apolo, y Pablo mismo va a decir, estando en Éfeso, en el final de la primera carta a los Corintios, que estando él en Éfeso, que les mandan saludos a los Corintios, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila entonces están en Éfeso y Pablo está preso en Éfeso. Y acá viene este tema. Es muy probable que haya habido una gran jugada, una estrategia política, una movida, aprovechando que Áquila y Priscila, sobre todo Priscila, probablemente tuviera contactos o influencias en el mundo romano, y entonces probablemente logren que Pablo sea liberado, pero expulsado de la ciudad. Pablo, muy bien, lo liberamos, pero de acá no lo queremos ver nunca más. Tengan esto en cuenta para lo que viene después. Pero entonces, por ahora, probablemente también sean expulsados Áquila y Priscila y algunos más. Y entonces Áquila y Priscila, aprovechando que Claudio se murió porque comió unos hongos que lo invitó la mamá de Nerón. La mamá de Nerón cocinaba muy bien, parece. Le lo invitó a comer unos hongos y bueno, y se murió Claudio y quedó Nerón como emperador. Como ya hubo un cambio de emperador y durante el primer tiempo Nerón tuvo un gobierno muy humanista, Áquila y Priscila y otros más pudieron ir a Roma, volver a Roma en este caso, y otros ir a Roma. ¿Me siguen, no? La cuestión entonces es que es muy probable, vean, de hecho, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 16, Pablo va a mandar saludos a Áquila y Priscila, y también va a mandar saludo a Andrónico y Junia, parientes y compañeros de prisión.
Es decir, es muy probable, insisto, que varios, en este caso, Andrónico y Junia, Epafras, eran compañeros de prisión de Pablo y son liberados, o mejor, dejados ir de la cárcel, pero con la condición de abandonar Éfeso. Hasta acá vamos, ¿no? Entonces, en este contexto, Pablo preso, probablemente vislumbrando la posibilidad de la liberación, Pablo se encuentra con un esclavo que se le fugó a Filemón. Filemón, un compañero de Pablo, vean que Pablo lo va a llamar amigo o amado, y colaborador. La palabra colaborador es muy común en Pablo, y la palabra colaborador en castellano es perfecta, pero lamentablemente corre el riesgo de interpretarse de un modo muy light. Porque la palabra colaborador puede ser, por ejemplo, alguien que hace trabajos muy inferiores, colabora, es un colaborador de esto, ¿no? En cambio, la palabra colaborador, en su origen, es el que trabaja con, colaborador. De hecho, en griego es sin ergón. Entonces, acá Filemón es sin ergón. Pero la carta de Pablo a Filemón resulta que es escrita también por Timoteo, eterno compañero de Pablo. Desde la primera hasta la última carta aparece Timoteo. Pero también Pablo se la dirige a Filemón, a la hermana Apfia, al compañero de armas Arquipo y a toda la iglesia de su casa. Resulta que la carta que sería personal, de golpe pasó a ser una carta colectiva, una carta comunitaria. Evidentemente Pablo lo que está pretendiendo es que toda la comunidad sepa lo que él le está pidiendo a Filemón que haga con Onésimo, que es el esclavo que se le había fugado a Filemón y con toda probabilidad también robado. Pablo, que lo ha llevado a la conversión a Onésimo, lo envía, pero lo envía con el pedido firme de que Filemón lo trate como un hermano. Filemón debe tratar a Onésimo como un hermano, algo más que un esclavo, como un hermano querido que siéndolo mucho para mí, cuánto más lo será para ti. Por supuesto que la situación de los esclavos en el mundo antiguo no era muy amable, y entonces si alguien lo pescaba a Filemón podía pasarla mal, perdón, a Onésimo podía pasarla mal. Por eso Pablo le hace un pagaré. Si Filemón probablemente reciba la carta de Pablo, llevada por Onésimo. Y entonces Onésimo lleva la carta a Filemón y Pablo dice, si Onésimo te robó algo, si te debe algo, yo te lo pagaré. Con lo cual Pablo le está extendiendo un pagaré a Onésimo, garantizando entonces que la deuda que tiene Onésimo con Filemón está saldada por Pablo. O algo así. Porque Pablo tira misiles por todos lados, ¿no? Yo te lo pagaré por no recordarte deudas tuyas para conmigo, porque vos mismo te me debés. ¿No? Es decir, no le queda mucho margen de maniobra acá al pobre Filemón. Y Pablo, que toda la carta había llorado, preso, 4 veces dice que está preso, termina diciéndole, prepárame alojamiento porque creo que voy a ir por ahí. ¿No? 4 veces había dicho que está preso, pero termina diciendo, saluden a los santos, los saludan los hermanos que están conmigo, y perdón, perdón, me comí.
Estoy en Filipenses, con razón no aparecía Filemón. Dice, al mismo tiempo prepárame hospedaje porque espero que por sus oraciones se les conceda la gracia de mi presencia. Después de que había dicho 4 veces que estoy preso y soy viejo. Yo, Pablo, ya anciano, en el versículo 9. Como ven entonces, Pablo, en este caso, lo que está señalando es una invitación a descubrir que el modo de vida como hermanos, en este caso con Filemón y Onésimo, supera la división provocada por la división provocada por la división social. Y acá yo quiero volver a un texto de Gálatas 3, porque si ustedes ven, acá me parece evidente que para Pablo el ser hermanos quiebra de raíz esta división esclavo-libre. En Gálatas pudimos ver también que el ser hermanos por el bautismo quiebra la relación judío-pagano. Y en 1 Corintios se puede ver que el ser hermanos quiebra la división provocada por los géneros, varón o macho y hembra. Es decir, cuando Pablo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, macho y hembra, Pablo lo que está diciendo es que por el bautismo, que nos hace hermanos y hermanas, ya no hay nada que provoque división y que provoque que alguien sea tenido por superior de. No se olviden que el judío decía, te alabo, Padre, por haber nacido judío y no pagano, libre y no esclavo, varón y no mujer. ¿Pero por qué? Porque el judío libre, varón, podía entrar al templo, mientras que el no judío, la mujer, ni el esclavo no podían entrar al templo. Es decir, lo que estaba celebrando era que podía estar en plena comunión o contacto con Dios. Y lo que va a decir Pablo es que el bautismo hace que todos, judío y griego, esclavo libre, macho y hembra, puedan estar en contacto con Dios en Cristo por el bautismo. Y esta ruptura la provoca, esta ruptura de este esquema la provoca el bautismo, porque nos pone en Cristo, que nos hace hermanas y hermanos. Si somos hermanos, hermanas, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, macho y hembra. No sé si se entiende este tipo de cosas. Y ahora vamos entonces a la segunda parte, que en realidad es la primera, de la segunda carta a los Corintios. Porque acuérdense que Pablo en el capítulo 10-13 les había dicho que iba a ir. Pero Pablo no puede ir porque lo pusieron preso. Y como alguno en Corinto habló mal de Pablo, o yo creo que no tanto de Pablo, sino de algunos de los del grupo de Pablo, el tema de los plurales en Pablo es complicado, interesante, yo sospecho que deben haber pensado mal de Timoteo. Es más, no me extrañaría que hayan pensado mal económicamente de Timoteo. Pablo va a escribir la carta de lágrimas para tratar de calentarse, que yo cuento, a ver si se puede reconciliar o no con los corintios. Pero entonces miren esto. Pablo está preso en Éfeso. Queda enfrente de Corinto. Pero Pablo, que es echado de Éfeso, porque lo sueltan de la cárcel y le dicen, te tenés que ir, no puede ir a Corinto hasta que no sepa cómo le fue a Tito con la mediación que va a hacer, porque si Tito no arregló bien las cosas, va a haber trompadas, va a haber piña, va a haber pelea. Entonces Pablo hace el camino inverso al que va a hacer Tito. Tito fue a preparar la colecta, de la cual vamos a hablar ahora. Tito fue a preparar la colecta y a arreglar las cosas con los corintios, y entonces Tito va de Éfeso a Corinto,
Y después va subiendo por Grecia, Macedonia, Tesalónica, Filipos, Tróade, para volver a Éfeso. Ahí es donde Pablo está preso. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Va por Tróade, no lo encuentra a Tito y se va para Macedonia, ahí lo encuentra a Tito. Es decir, Pablo va a hacer el camino inverso al de Tito para encontrarlo, para saber si tiene o no tiene buenas noticias de los corintios. Entonces, por eso Pablo deja la ciudad y no se va a Roma con Áquila, Priscila, Andrónico, Junio y compañía, sino que quiere solucionar el tema de la colecta para después ir a Jerusalén con la colecta y de ahí sí ir a Roma. ¿Se entiende o no la geografía, por lo menos? Entonces, vean, los corintios están enojados porque Pablo no cumplió lo que dijo que los iba a ir a visitar. Y Pablo les dice que si yo iba, los mato. Entonces, preferí esperar a Tito. Cuando tuve buenas noticias de Tito, ahora voy tranquilo y voy. Y entonces se los dice en el capítulo 7 de 1 Corintios. En el capítulo 2 dice que fue a Tróade, pero aunque tenía buenas posibilidades de evangelización, como no encontré a Tito, me fui para Macedonia. Y en el capítulo 7 dice, llegué a Macedonia y me encontré con Tito. Bueno, ahora sí. Pero entonces Pablo va a escribir toda esta primera parte de la carta celebrando la reconciliación y destacando qué tipo de apóstol es Pablo, con lo cual vuelve al tema de lo que había dicho en 10:13, pero ya mucho más suave. Pablo lo que quiere destacar es que es un apóstol crucificado. Vean que arranca, por ejemplo, el capítulo 2:14, con el tema de que somos llevados por Cristo en su triunfo. A ver, les recuerdo lo que era un triunfo, para que lo tengan presente. Esto no es lo mismo, pero tampoco es tan distinto en épocas de la República que en épocas del Imperio. Solo que en época del Imperio es el emperador, siempre, pero también a veces un general. En cambio, en épocas de la República siempre es un general al cual el Senado le concede un triunfo. Es decir, cuando Roma vence en una guerra, pero en una guerra honorable. Es decir, no una guerra contra los piratas, no una guerra civil. No, pero cuando entonces Roma vence en una guerra honorable, en una guerra, no en una batalla, al general o al emperador, el Senado le concede celebrar un triunfo. Pero los triunfos están tabulados, no hay tantos. El primer triunfo acá, el tercer triunfo allá, etc. Inclusive hay una tabla que se ha encontrado en Roma con los primeros, creo que 14 triunfos. En el triunfo iba, para que ustedes se ubiquen, adelante de todo, iban con sus mejores galas los jefes vencidos. Detrás iba el botín de guerra, pero que era de todo. De todo quiero decir, por ejemplo, animales exóticos, plantas exóticas, maquetas. Imagínense, si entraron en Alejandría, una maqueta que representaba el Nilo, por ejemplo, y a lo mejor las pirámides, ahí ya estoy inventando, etc. Después venía el general o a quien se le concedía el triunfo, que iba en un carro tirado por 4 caballos blancos. Si tenía hijos en edad de pelea, los hijos iban en caballos a los costados. Atrás iban los generales que habían acompañado al vencedor y atrás de todos los soldados. Y esta procesión iba hasta el Capitolio, donde los jefes vencidos eran sacrificados a Júpiter, eran sacrificados, y después de eso subían un poco más y empezaba la fiesta que duraba varios días. Y acá viene la pregunta. Pablo dice que Cristo nos lleva en su triunfo. ¿Cómo? ¿Como los vencidos o como los vencedores? Porque si miran
todo el contexto de la carta de estas partes, de los capítulos 2, 3, 4, 5, van a ver que para Pablo estamos derrotados. Estamos caminando a la cruz, con Cristo a la cruz. Es decir, nosotros no somos triunfadores, somos derrotados, o como dice Pedro Casaldáliga, somos soldados derrotados de una causa invencible. Pablo sigue entonces mostrando que él es un predicador crucificado, un predicador lleva el tesoro en vasos de barro, pero es Cristo el que obra. Entonces la reconciliación que Pablo les propone es precisamente por ahí. Es una reconciliación que tiene que ver con no jactarse, sino dejar que Cristo obre. Bueno, se podría decir más, pero una palabra sobre la colecta. Pablo, en 1 Corintios 16, hace referencia a la colecta, versículos 1 y 2, pero después va a dedicar los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios para hablar de la colecta. De hecho, si ustedes los ven, van a ver que el capítulo 9 es un poco raro, porque Pablo dice, no tiene sentido que les hable de esto, y ya les habló el capítulo 8. Muchos piensan, yo soy uno de ellos, que en realidad son dos capítulos distintos. El capítulo 8, un capítulo sobre un folleto sobre la colecta a la comunidad de Corinto, y el capítulo 9, un folleto sobre la colecta para las comunidades de la provincia. El problema de Pablo son los corintios, no la provincia de Acaya. Acaya es la provincia, ¿no? Sí, se ubica. O si quieren el Istmo, porque en realidad ahí es donde, si ustedes recuerdan, Corinto queda, si ustedes vieron que Grecia tiene como un cuerpo, se angosta y después se abre como una mano. Esa parte donde se angosta, lo que podría ser la muñeca, eso es Corinto. Por eso Corinto tiene un puerto para el Adriático y un puerto para el Mediterráneo, Cencreas y Corinto, que quedan a pocos kilómetros. De hecho, Nerón empezó un canal que no lo terminó y se terminó en el fines del siglo XIX, el canal de Corinto. Ustedes pueden poner en Google y van a ver el canal. Ahora, ¿qué pasa? Pablo se da cuenta, para resumirlo, a Pablo le han pedido que se ocupe de los pobres de Jerusalén, y Pablo lo ha hecho. Pero Pablo, con mucha frecuencia, lo que hace en todas las comunidades es dejar que cada comunidad se dé la organización que quiera. Esto pasa con los ministerios. No hay ministerios en las cartas de Pablo. Pablo deja que cada comunidad tenga el ministerio que quiera. Y en algunas serán maestros y doctores, en otras serán dirigentes, en otras serán catequistas, en otras serán presidentes. Que cada comunidad tenga los ministerios que quiera. Y también probablemente Pablo ha dejado que cada comunidad organice la colecta, organice la ayuda a los pobres de Jerusalén como quieran. Pero en Macedonia y Acaya, esto es, en Grecia, aparentemente algunos propusieron hacer una gran colecta en todas las comunidades y llevarla todos juntos a Roma. Pablo se recontraengancha con esto, porque Pablo, que es bastante malvado, se da cuenta que acá tiene una gran oportunidad. ¿Qué hace Pablo? Alienta constantemente esta colecta, sobre todo lo que dice él, por ejemplo, en el capítulo 8 lo van a ver claramente, después lo va a repetir en Romanos 15, que los judíos compartieron con nosotros los bienes espirituales, es decir, la ley, las bendiciones, la filiación adoptiva, el Mesías. Entonces es bueno que nosotros compartamos con ellos los bienes materiales, la colecta, para que reine la igualdad.
Palabra que aparece claramente en 1 Corintios 8. ¿Está bien? Perdón, 2 Corintios 8. Entonces, para Pablo, la colecta es un claro indicio de fraternidad. De nuevo, la fraternidad quiebra la distancia judíos y paganos. Los judíos comparten sus riquezas, los paganos comparten sus riquezas. Sin embargo, Pablo tiene claro, muy claro, que es muy posible que haya quienes no quieran recibir la colecta en Jerusalén. Y esto lo dice en Romanos 15. Que haya quienes no quieren recibir la colecta porque recibir la colecta sería reconocer a los paganos como hermanos. Y eso es lo que no hacen los que insisten en la circuncisión. Van a ser hermanos si se circuncidan. Y Pablo le va a decir, son hermanos, y acá está, comparten sus bienes. Es decir, para Pablo es totalmente provocativa la colecta, porque de ser recibida estarían reconociendo a los paganos como hermanos. Obviamente, Pablo sabe que es muy posible que no la reciban. Si miramos Hechos de los Apóstoles, donde no hay ni un indicio de la colecta, puede ser indicio de que no fue recibida, lo cual sería simplemente un fracaso más de Pablo, de los muchos. Y vamos ahora a la carta a los romanos. Si ustedes se imaginan, la carta a los romanos es una carta que Pablo escribe a una comunidad que él no conoce y que a él no lo conocen. Es más, probablemente haya alguna mala información sobre Pablo, porque él va a decir, como algunos calumniosamente dicen que decimos, por ejemplo. ¿Sí? Vean esto. La carta a los romanos, uno se puede preguntar, ¿para qué escribe Pablo una carta a una comunidad que no lo conoce y que él no conoce? Todo indica, lo dice en el final de la carta, capítulo 15, 2 veces, que Pablo quiere ir a Roma para que los romanos lo orienten porque él piensa ir a España. Pablo quiere ir a España, es decir, Pablo dice, ya no tengo más nada que hacer acá. Uno dice, pero ¿cómo que no tiene más nada que hacer en estas regiones? Probablemente a Pablo no lo dejen entrar en más de 4 ciudades. En Éfeso, en Tesalónica, ya lo sabemos, por ejemplo. Si no lo dejan entrar, y que yo, ¿cuánto parece? Bueno, me voy a otro lado, y además a otro lado donde no haya ido nadie, para no predicar encima de cimientos puestos por otro, porque si yo empiezo a predicar encima de cimientos puestos por otro, empiezan con este tema de la circuncisión y todas estas cosas. Y entonces vamos de una vez por todas a hablar claro. Nada de circuncisión. Entonces Pablo quiere ir a un lugar bien lejos donde nadie haya predicado antes. Esto lo dicen en Romanos 15. Y entonces por eso quiere ir a España, pero Pablo tiene un problema para ir a España, o 2 problemas. Primer problema que Pablo tiene para ir a España es que no conoce a nadie. Alguien tiene que decirle, mirá, mejor andate para Tarragona, que en Tarragona hay un carpintero que es un judío abierto. Bien, ya sé por lo menos algo. Si Pablo necesita una orientación. Pero además Pablo tiene otro problema. Pablo no sabe latín. Y en el Imperio Romano de Occidente se habla el latín. Pablo habla griego. Entonces acá tenemos que Pablo necesita, y entonces Pablo le escribe a los romanos, en el fondo diciéndoles esto, este soy yo y esto es lo que predico. ¿Qué es lo que predico? Que a los judíos y a los paganos, primero a los judíos, pero también a los paganos, todos pecaron, los judíos pecaron, los paganos pecaron, pero Dios nos hace justos por la fe en Cristo. Y a la fe, a todos, judíos y paganos, vean la cantidad de veces que aparece todos
en la carta de los Romanos es increíble la cantidad de veces que aparece el término todos, todo, toda, todo. Y entonces Pablo lo que va a destacar es esto: todos los que creen son salvados. Y cuando son salvados, ya están liberados, capítulo 5, del pecado, capítulo 6, de la muerte, capítulo 7, de la ley. Ya están salvados todos los que creen, salvados del pecado, salvados de la muerte y salvados de la ley. ¿Por qué? Porque Pablo no es un ingenuo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu, capítulo 8. Porque tenemos el Espíritu, ya está, somos salvados. En el capítulo 9, 10, 11, Pablo va a empezar a hablar de capítulo 9 al 11, para evitar malos entendidos que seguramente tienen que ver con lo que han predicado mal de Pablo. Pablo va a decir, a ver, Israel, ¿por qué Israel no aceptó a Cristo? Y para redondear, Pablo va a decir esto, a ver, acá hay una estrategia política de Dios. Lo que hace Dios es que Israel no entre, para que entren todos, de vuelta al todos los paganos, y esto va a mover a los celos a los judíos, y entonces todo Israel se salvará. Digo, para los que creen que Pablo es bastante pesimista, o ¿no? Un pesimismo medio luterano, vean, porque Pablo, ya no tenemos más pecado, somos libres del pecado, libres de todo y todos salvados. Pero bueno, y en el capítulo 12 Pablo va a sintetizar algunas cosas que había dicho ya a los corintios, pero Pablo no tiene autoridad para decirles hagan esto, no hagan aquello, sean buenos en esto, no sean buenos en aquello, porque evidentemente es algo peligroso, porque Pablo no los conoce, que si no le dan pelota a los corintios le van a dar pelota a los romanos, así que hace cosas más genéricas. Y en el capítulo 13 Pablo va a hablar sobre las autoridades, después bueno, en el 14 y 15 vuelve con las normas. En el capítulo sobre las autoridades es un problema porque eso sirvió, por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar con bendición eclesiástica para que la jerarquía eclesiástica dijera que no había que atentar contra las autoridades, como por ejemplo el gobierno militar. La cuestión es que es no tener en cuenta que Pablo lo que dice es que no hay autoridad que no venga de Dios, con lo cual lo que les está diciendo es que la autoridad no es Dios. Si no hay autoridad que no venga de Dios, la autoridad no es Dios. Y que además no dice que hay que obedecer, sino que hay que someterse, que no es lo mismo. Obedecer es una reacción frente a lo que uno oye. El someterse es una actitud de sumisión, y Pablo lo dice porque queda poco tiempo. El esquema apocalíptico es evidente en este párrafo. Por lo tanto, queda poco tiempo, aguanten un cacho porque queda poco tiempo y lo que tenemos que hacer es evangelizar. Y una última palabra, porque ya está siendo la hora, o ya es la hora, y ya estamos en ella, en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Uno se pregunta, qué raro el capítulo 16, donde si Pablo escribe a una comunidad que no lo conoce, y que él no conoce, hay 23 saludos. Saluden a fulano, saluden a mengano, saluden a sutano, saluden a perengano, saluden a este, saluden al otro. ¿Qué son todos estos saludos? Yo les decía que creo que Aquila, Priscila, Andrónico y Junia, etcétera, han sido de los que han sido echados de Éfeso, están en Roma, y hay otros que están ahí. Pablo conoce a gente que está ahí, algunos parientes de Pablo, y entonces es evidente que Pablo lo que les está diciendo a los romanos sería algo así: muchachos, esto es lo que yo predico, y si ustedes quieren saber si esto que yo digo es verdad, acá tienen gente a la cual le pueden preguntar. Acá tienen 23 tipos que están en las comunidades de ustedes, hay como 7 comunidades por lo menos ahí. A esta gente ustedes le pueden preguntar si lo que yo predico es lo que digo en esta carta o no. Es decir, son referencias, si quieren decirlo de esta manera. Entre paréntesis, por favor, noten, porque la carta empieza, el capítulo 16, con una referencia a una mujer que es diácona, o diácono, porque no existe el femenino todavía, o diaconisa, es diácono
es hermana, por lo tanto es miembro pleno de la comunidad. La palabra hermana no existe en el lenguaje teológico judío, Pablo la incorpora. Y además es patrona, es probablemente la que pone toda la tarasca en más de una cosa, toda la plata. Tengan en cuenta que se ha calculado que escribir la carta a los romanos en el precio normal costaría más de $2.000. Está bien, si el que escribe la carta es un esclavo, se abaratan costos, porque el salario es un costo más, de eso dijo uno. Pero bueno, acá la cuestión es que hay una mujer que es patrona, hay Áquila y Priscila que son jefes o patrones o animadores, coordinadores de una comunidad, y Áquila es nombrado en segundo lugar, Priscila es nombrado en primer lugar, ¿no? Prisca, Priscila. 4 veces se menciona mujeres que trabajan, y el verbo trabajar en Pablo es la actitud evangelizadora y misionera, al igual que Pablo. Pablo trabaja, María, Trifena, Trifosa y Pérside trabajan. Y además todavía tenemos una mujer que está, Junia y Andrónico, que son apóstoles. Hay una mujer apóstola. En el capítulo 16, como ya les dije, en el versículo 7. Digo para los que piensan que Pablo era machista, por favor que empiecen a mirar otras cosas. Bueno, podríamos ver muchas cosas más, pero ya se acabó el tiempo. Yo pensaba todavía decir esto, pero se los menciono, ¿no? Que después de Pablo, las comunidades se empiezan a estructurar, organizar, armar, lo que se ha llamado en el Max Weber la rutinización del carisma, y empieza a haber ministerios, que como vimos Pablo no usa, empieza a haber un segundo lugar para la mujer, no el mismo lugar que el varón, y empieza a haber una adaptación a un modelo, el modelo de la casa, donde se empieza a ver ya entonces que hay depósito de la fe, ya se empieza a dejar claro quiénes somos y por lo tanto quiénes no son los malos, los falsos maestros y todo eso. Pero bueno, eso está para que lo tengan ahí y lo vean así, ubicarse. Es la hora, José Luis, creo que más o menos era lo que me habían pedido. Está muteado, José Muteado, Luis. José Luis. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Creo que fue muy fuerte, muy bueno, muy completo, y las presentaciones para muchos les va a ayudar un montón para poder recordar junto con el video y tantas cosas. Así que un curso increíble sobre Pablo y las cartas que nos debía Eduardo, como se le debía a Filemón también. Fue muy lindo, Eduardo, la verdad es que nos ayudó muchísimo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en otros minutos a Eduardo, de algo que haya quedado pendiente. Gracias. Bien. Bueno, no hay preguntas, Eduardo, que sí que la gente entendió todo. O no entendió nada y entonces no quiere pasar papelones. No. Yo creo que no. Bueno, entonces nosotros nos vamos a reincorporar otra vez aquí Ahí levantó la mano Maris, creo. A ver, sí. Está muteada Maris. Yo creo una preguntita, porque No, resulta no que era una pregunta. Sí. me fue, No entiendo nada. se me fue el wifi sobre el suicidio, porque justo ahí no lo pude escuchar. Suicidio, cuando usted habló sobre, porque se me fue el wifi. La culpa es del wifi, no mía, yo ya hablé de eso.
No, a ver, el suicidio era visto como un acto de honor en una No, sociedad. no, pero sí. Dale, dale, dale. Sí, entonces, No se lo oyó más. no se escuchó más. Se le volvió a ir el wifi. No. Bueno, Escribilo. bueno. Entonces, bueno, ya estamos. Entonces. No escuchamos. No escuchamos más Corta. nada. Bueno, en todo caso, se puede volver a ver por por el enlace que Video. vamos a poner a YouTube para poder recuperar todo lo que no pudimos ver. Gracias, Eduardo. Entonces, Bueno, Gracias. Sí. nos vemos. Dios- Entonces, gracias a todos. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos de nuevo el próximo martes. hasta luego Gracias. entonces. Chau, chau. Un abrazo. Gracias por Gracias, todo. José Luis. Gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Buenas noches.